Buenas a todos y bienvenidos una semana más al canal de Cancha NBA. Ya ha acabado los playoffs, ya tenemos a los Denver Nuggets como los nuevos campeones. Lamentablemente hasta octubre no vamos a volver a tener partidos, ¿no?, de la regular season de la NBA, pero en una semanita se viene el draft. Hoy vengo con uno de los episodios que siempre os gusta más y desde hace 3 años estamos haciendo en el canal y en el podcast, y para ello invito a uno de los referentes dentro de España en este aspecto, baloncesto universitario, NCAA, como es Enrique Peidro, que se pasa por el canal, como digo, para hablar y para hacer este mock draft en el que os vamos a presentar a los 14 principales talentos, o que creemos que van a ser estos 14 principales picks de las franquicias de lotería. Y luego también hablamos de algún posible robo y de cosas bastante interesantes. Como siempre, os voy a recordar que os podéis suscribir aquí, que poco a poco el canal sigue creciendo. Y nada, como siempre, y sin más dilación, vamos con el vídeo de hoy. Buenas a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Cancha NBA. Una vez finalizada la temporada de la NBA, ¿no?, de la mejor manera, con la consecución de ese anillo de los Denver Nuggets, ni mucho menos el baloncesto acaba, ya que, pues nada, en una semanita, ¿no?, prácticamente tenemos la ceremonia del draft. Y bueno, para ello tengo aquí a una persona que muchos conoceréis, porque ya lo comentábamos antes, es la tercera vez que se pasa por el canal para hacer este particular mock draft que os suele gustar bastante, un poco para conocer, ¿no?, a todos estos jóvenes talentos que van a entrar. Él es de Alcoy, su nombre se llama Enrique, trabaja como maestro, ¿no?, pero su gran pasión al final siempre ha sido el baloncesto, en particular temas de NBA. Y bueno, sobre todo temas de NCAA, todo lo relacionado con los jóvenes talentos, todo con las universidades, ¿no?, del baloncesto americano. Y además de todo esto, pues bueno, se le puede ver y leer en Planeta NCAA, también con los amigos de Massive Ball, en Skyhook Magazine, también con Pepe Rodríguez, ¿no?, en ese conocidísimo podcast de Pepe Diario. Y además de todo esto, recientemente, y ya lo traeremos aquí para otro episodio, pero ha presentado esta pedazo de joyita que, bueno, he empezado a leer un poquito, todavía no me lo he acabado. Habrá que hacer un episodio sobre esto. Y bueno, no me quiero enrollar más y ya quiero presentar al gran Enrique Pedro. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Pues nada, iba a decirte que me haga avergonzado un poco, no sé, a mí tantos elogios y tantas cosas no me gustan. Me gusta hablar de baloncesto, pero sí, nada, oye, no, es broma, que muy agradecido de estar aquí. La verdad es que siempre he estado muy a gusto y, oye, que creo que siempre quedan unas cosas muy chulas. Así que, No, sí, sin duda, porque al final la gran mayoría, ¿no?, de gente que escucha este podcast, que sigue mi contenido, pues bueno, está muy acostumbrada a hablar de NBA, pero a lo largo de todo el año sí que es verdad que un poco por tiempos, ¿no?, que es imposible cubrirlo todo, pues el tema de baloncesto universitario, el tema de NCAA, pues lo tocamos menos, ¿no? Pero siempre me gusta pues hacer este episodio, ¿no?, para ver esos principales nombres, ¿no?, que vamos a ver la semana que viene y que ya nos vayan sonando un poquito. Bueno, antes de nada, para el que no lo sepa, la ceremonia del draft es la semana que viene, el día 22 de junio, si no me equivoco, que será la noche del jueves para el viernes en España, a partir de las 2 de la madrugada. Y bueno, para los que sea su primera vez, ¿no?, dentro de esta gala, pues bueno, son, como ya sabéis, 60 selecciones, divididas en primera ronda y segunda ronda, 30 cada uno. Las 14 primeras, que son de las que vamos a hablar principalmente hoy, pues son estas de lotería, ¿no?, que ya vimos hace unas semanas. Luego, pues bueno, va un poco el resto va en orden como la clasificación, ¿no? Inverso a la clasificación, por ejemplo, teniendo pues el mejor récord, este pick 30, y luego ya lo mismo a partir del 31 hasta el 60. Luego también algo que siempre hay que hablar, ¿no?, es que estos picks, pues bueno, son muchos de ellos intercambiables, muchos ya están intercambiados desde algunas temporadas y otros se van a hacer en la ceremonia, vamos, justo previamente a esta ceremonia del draft. Y luego también muy interesante saber que los equipos, una vez empezado el draft,
tienen 5 minutos en primera ronda para hacer sus selecciones y 2 minutos en segunda ronda, ¿no? Una vez bueno, que les toca o tienen su turno para elegir a estos jóvenes talentos. Y bueno, antes de meternos a hablar de este mock draft, que ya hemos estado estos días, Enrique y yo, pues hablando un poquito, ¿no? De cuál era el mock draft para él, aunque evidentemente con el paso de los días pues vamos subiendo y bajando posiciones. Esto al final del episodio, siempre lo decimos tanto Enrique como yo, lo hacemos para que conozcáis a estos jugadores que quizás sean más desconocidos, ¿no? Al final es improbable, digamos, ¿no? El acertar muchos de ellos, porque al final, pues eso, temas de traspasos van a ir subiendo y bajando. Pero bueno, vamos a hacer un repaso de los 14 primeros picks, ¿no? El primero, como todos sabréis, lo tienen los Spurs, San Antonio Spurs, que yo creo que ese es claro y no vamos a yo creo, sorprender a nadie con esta elección. Luego tenemos Charlotte Hornets, Portland Trail Blazers con el tercero, Houston Rockets, Detroit Pistons, Orlando Magic, Indiana Pacers, Washington Wizards, Utah Jazz, Dallas Mavericks, Orlando Magic, este por ejemplo vendría vía Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, Toronto Raptors y New Orleans Pelicans. Luego 15 tenemos Atlanta Hawks, 16 Utah Jazz y bueno, así irían siguiendo. Algunas cosas interesantes antes de empezar por esto y ya dejo hablar a Enrique. Un poquito es ese número uno, ¿no? de los Spurs, que bueno, al final es el tercer número uno de su historia. En el primero seleccionaron a David Robinson en 1987 y en el segundo bueno, un nombre conocido, ¿no? Yo creo como el de Tim Duncan en 1997. Esta temporada, pues bueno, todo hace indicar, un poco por las celebraciones también, de que van a elegir al fenómeno francés, ¿no? A Víctor Wembanyama, que luego hablaremos un poquito de él. Luego también hay que tener mucho ojo a ese pick 2 o pick 3, porque se ha hablado esta semana el tema de los Pelicans, ¿no? Que podrían pues ir fuerte para intentar seleccionar a Scoot Henderson. Luego también veremos el tema del pick 10 de Dallas, que también está en una situación de querer competir, aunque yo creo que pueden mantenerlo, ¿no? Este pick 10, porque creo que hay talento que les puede ayudar. Y quería hacerte una pregunta, Enrique, ya para empezar este análisis. Creo que sé la respuesta, pero quiero que la sepa pues todo el mundo, ¿no? Que nos está escuchando. Y es la siguiente: ¿draftear talento o draftear fit? Enrique, ¿con qué te quedas? Pues yo en estas primeras posiciones draftearía talento siempre, siempre, en las primeras. Luego, a partir de aquí, pues sí que es verdad que, bueno, a no sé que lo tengas muy claro y hayas descubierto un diamante en bruto que no han visto nadie y tal, a veces sí es mejor por cierto encaje con el equipo y tal, pero sobre todo en los primeros puestos, yo creo que llegaría hasta el 14 incluso, ¿eh? De todos los que vamos a hablar, yo me centraría en talento puro y luego, a partir de ahí rodéalos como puedas, desarrollalos como puedas y ya es labor del entrenador encajar a los jugadores, porque nunca sabes lo que va a pasar. No, sin duda, al final yo creo que hay mucho talento. Es verdad que está un poco, claro, todo el mundo se fija solo en Wembanyama, ¿no? Porque al final estamos ante un talento que parece histórico, ¿no? Veremos también pues cómo se acopla a la liga, pero por lo que hemos visto, y luego hablaremos un poquito en profundidad, pero también yo creo que al final esconde, ¿no? Otros grandes talentos, como el caso de Scoot Henderson, como el caso de Miller, como el caso de los mellizos de Thompson, ¿no? De los hermanos Thompson. Pues al final yo creo que, ¿cómo valoras, antes de empezar a entrar en cada uno de ellos, pero cómo valoras en general, y Wembanyama un poquito al lado, ¿no? El talento, ¿no? de este draft, sobre todo en estas primeras posiciones. Bueno, para mí hay otro talento generacional que creo que en cualquier otro draft hubiera sido número uno sin duda. Lo que pasa es que, bueno, coincidir con Miami pues ya te relega directamente al número dos, ¿no? Pero hablo de Scoot Henderson, que yo creo que en cualquier otro caso sería un número uno del draft también, sin ninguna duda. Y en el resto, seguramente que la gente habrá oído mucho hablar que este no es un draft demasiado bueno. Yo nunca me atrevo a decir esas cosas porque nunca sabes cómo se van a desarrollar los jugadores. Es muy difícil de prever. Es cierto que a priori parece que no hay jugadores con perspectiva de ser all-star perennes como hay en otros drafts, pero bueno, si es que ahora mismo tenemos a un jugador, ¿no? Que fue elegido en el pick 41 como Jokic, y ¿quién va a decir que no era un draft aquel bueno o no era un draft bueno? Es que es absolutamente complicado. Talento lo hay en este draft, sin duda.
Bueno, ahora iremos hablando de ese talento y descubriendo, pues poco a poco, ¿no? Como, cuáles son las fortalezas, también cuáles son las debilidades, ¿no? Pero bueno, antes de nada, bueno, pues decir que para esto, pues bueno, he utilizado sobre todo, que está muy bien, que bueno, Enrique colabora con ellos, una guía de Massive Ball, que creo que incluso has colaborado tú para ello, porque bueno, es lo que comentaba antes, ¿no? Yo al final, durante todo el año, sí que estoy metido en la actualidad de la NBA, pero, y tú lo sabrás mejor que nadie, Enrique, es muy complicado. También, pues bueno, voy leyéndote a ti, leyendo también pues a Javier Molero, leyendo a los chicos de Massive Ball, ¿no? Que sois, pues, hay referentes, ¿no? También en el tema de la NCAA. Pero te tengo que decir que estas últimas 2 semanas han sido intensitas, ¿no? En cuanto al hecho de prepararme bien, verme vídeos, ver toda esta clase. Y es lo que tú decías, ¿no? Sin ser un experto, sí que me ha parecido que hay 4 o 5 jugadores bastante talentosos, ¿no? Evidentemente, pues opacados con Víctor Wembanyama, del que evidentemente hablaremos, pero creo que es una clase del draft que, aunque, como tú bien decías, pues no nos atrevemos, ¿no? A decir que es floja, como sí han hecho otros, pero sí que es verdad que tiene cositas, ¿no? Tiene cositas de las que vamos a ir hablando. Y nada, si te parece, vamos, Enrique, ya a meternos un poquito en harina, ¿no? Y Venga. vamos a empezar con ese pick 14, ¿vale? Bueno, resaltar lo que comentábamos antes, que al final, pues si hay algún traspaso de picks, evidentemente, y de hecho este es uno de ellos que pinta que puede salir a otra franquicia para poder draftear a Scoot Henderson, llegar a ese pick 2 o hipotético pick 3, ¿no? Entonces, pues claro, nosotros lo estamos haciendo a día de hoy y con lo que hay hoy en día, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros hemos elegido, ¿no? Como si fuéramos estos Pelicans, y hemos elegido al bueno de Jalen Hoods y Fino, ¿vale? Este es un base, actualmente 19 años, una altura de 1,98, un peso de 96 kilos, viene de la Universidad de Indiana, donde ha estado un año. Sus estadísticas, pues bueno, no están mal, ¿no? 13,1 puntos, 4,1 rebotes, 3,7 asistencias, con un 42% en tiros de campo, 33% en tiros de tres y un 78% en tiros libres. En cuanto a fortalezas, pues bueno, muchos hablan de él como uno de los grandes bases, ¿no? de esta clase, un gran handballer, sobre todo en el pick and roll, con buen lanzamiento también desde el drible, ¿no? Que esto es importante. También es un jugador que es bastante bueno en aclarados y en handoffs, y en especial en el tiro en media distancia. Su juego también es muy fluido, ¿no? O da esa sensación con el balón, y también le veo un juego más maduro, ¿no? De la edad que tiene, ¿no? Parece que es un jugador a lo mejor que lleva un añito más en la universidad. Además, defensivamente, pues tiene gran versatilidad para defender varias posiciones, también pues condicionado un poco por su altura, por ese 1,98, y sobre todo, pues se le ven cositas en la defensa de uno para uno, ¿no? Además de esto también, pues es un reboteador que, bueno, se puede trabajar también para que siga mejorando. En cuanto a debilidades, hay que comentar que no es un jugador muy atlético y que rehúsa bastante el contacto, sobre todo al penetrar hacia el aro, ¿no? Le falta también esa explosión atlética, ¿no? Que a lo mejor, pues luego comentaremos, pero tienen otros jugadores, ¿no? Que van a competir con él en este draft. Y entonces sí que es verdad que dificulta, ¿no? Pues el hecho de la defensa. Y también es verdad que, porque en estos drafts sí que hay buenos ladrones, ¿no? O robadores de balón. Este caso no es uno de ellos, ¿no? Y luego también es verdad que otro de los grandes problemas que tiene es el tema, y más en la NBA de hoy en día, es el tema del tiro exterior, ¿no? Que sí que es verdad que tiene un 33% en tiro exterior en general, pero en catch and shoot, que es muy importante, pues tiene solo un 23%, ¿no? Entonces, pues bueno, estos son un poco las características de este primer jugador. Pero ahora, Enrique, por favor, ilústranos y cuéntanos un poquito quién es este chaval y qué podría aportar, ¿no? En estos Pelicans. Bueno, es un jugador que vino de menos a más. Empezó la temporada en Indiana con altísimas expectativas. Era un freshman 5 estrellas, con muy buenas proyección sobre él, y empezó flojito, pero la temporada cada vez fue a más y se asentó como posiblemente uno de los mejores bases puros generadores de juego de la NCAA y que se presentasen en este draft, ¿no? Yo creo que lo hemos puesto pick 14 y estará por ahí, pero porque yo me resistía a dejarle fuera de los picks de lotería, porque me parece que es uno de los jugadores que sí tiene muchísima más proyección en este draft. Es cierto todo lo que has dicho, su juego se basa en la media distancia y muere también en la media distancia, pero tiene margen de mejora. Entonces, a mí me parece
un jugador que es capaz de hacer mejores a sus compañeros. No sé si justamente Nueva Orleans es el mejor de los encajes para él, pero como hemos dicho que vamos a hablar de talento y no tanto de encaje, me parece que sí es un jugador muy completo, es ágil, sabe leer bien todas las defensas y para un equipo que busque un base, con toda la dificultad que tiene para un jugador joven, llegar a la NBA desde esa posición, me parece que tiene herramientas y tiene condiciones para convertirse en un muy buen jugador. Dependerá mucho en este caso, posiblemente en todos, pero en este caso de los que más, del contexto en el que caiga y del entrenador que le coge la confianza que le dé. Porque sí que es verdad que viendo varios mock drafts, ¿no? Por ahí había bastante gente que lo dejaba un poquito, ¿no? Más para abajo, no sé si buscando más ese fit, ¿no? Que comentas que encaje, porque a lo mejor los Pelicans ahora no es el sitio, ¿no? Más adecuado en cuanto a fit, aunque sí por talento y no le vendría mal. Pero ¿tú piensas que puede llegar a caer un poco más? ¿O cuáles son tus sensaciones, ¿no? A mí no me sorprendería en este caso ni que se metiese un poquito más arriba, incluso llegase a estar en el pick 10 por ahí, dependiendo de quién sea, o que caiga hasta el 20 o por ahí. Yo creo que el rango en el que se manejará Hutch y Fino en este caso está eso. El 10 creo que es la mejor de sus opciones y que saliera más abajo del 20 me sorprendería mucho porque sería dejar pasar un talento importante. Es cierto que como bases exteriores no es el perfil que más se busca ahora, por lo que has dicho tú, no es tan atlético como otros, aunque es rápido y tal, y en ese sentido hay otros jugadores exteriores que posiblemente le quiten esas posibilidades. Y bueno, para acabar el análisis de este primer jugador, bueno, ya sabes que siempre me gusta preguntarte, aunque sé que es complicado, ¿no? Un poco la comparación, ¿no? Que con la de un jugador NBA, ¿no? Que se suele hacer. ¿A quién te recuerda? Un poco para que la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, pues sepa un poco el perfil, ¿no? Similar que se va a encontrar con este jugador. Yo creo que es un perfil muy parecido al Tyrese Maxey que llegó a la liga. No el que hemos visto esta última temporada, sobre todo cuando salía del banquillo, que asumía mucho balón y tal, pero como jugador complementario al lado de otro base y que pueda ayudar en la generación, me parece que Tyrese Maxey es un buen referente para él, echando siempre por lo alto. Bueno, nos quedamos con ese que no está nada mal, ¿eh? No está mal, no Como está mal. referente. Y vamos a pasar al puesto número 13. En este caso es la franquicia de Canadá, ¿no? Los Toronto Raptors. Y bueno, nosotros aquí hemos elegido a Nick Smith Jr., también otro base, 19 años, 1,96, 84 kilos. Viene de la Universidad de Arkansas. Y bueno, sus estadísticas son 12,8 puntos, 1,6 rebotes, 1,5 asistencias, un 40% en tiros de campo y un 30% en tiros de tres. Luego también es verdad que tiene un 80% en tiros libres, que no está nada mal. En cuanto a sus fortalezas, pues bueno, fue considerado, este es un jugador, ahora comentarás, un caso extraño, ¿no? Porque fue considerado, incluso he leído, en el top 3 de jugadores de la camada, pero el último año en Arkansas al final le penalizó mucho, ¿no? Pasando también pues, por varias lesiones. Al final es un jugador que podríamos definir como un creador, tirador y anotador, tiene un poquito de todo, pero como digo, estas lesiones del último año pues le han hecho un flaco favor, ¿no? Al final su altura y su manejo de balón creo que son los principales valedores, ¿no? de este jugador, además también de una gran creación, ¿no? En cuanto a la anotación que le permite también pues poder ser un generador secundario, ¿no? Luego es verdad que también tiene un buen juego de media distancia y luego también tiene, pues bueno, cierta potencia, ¿no? Para crearse incluso sus propios tiros y eludir, ¿no? A su marcador. En cuanto a debilidades, pues aquí yo creo que lo principal, el tema de las lesiones, como siempre pasa, ¿no? Con jugadores tan jóvenes bueno, que parecen tanto, pero cuando eres tan joven y te empiezas a lesionar, siempre hay muchas reticencias que es normal por el hecho de por las franquicias, ¿no? A draftearlos. Luego también es verdad que presenta una inconsistencia en su tiro, que al final vimos antes que era un 30%, ¿no? El tiro exterior.
Y luego es verdad que en cuanto a la defensa también le faltan kilos. Esto no debería ser un problema en principio, porque todos sabemos que luego una vez que entra en la NBA, pues estos kilos se cogen rápidamente. Pero bueno, sí que es verdad que la última temporada a este jugador, pues como decía antes, ¿no? Le ha hecho un flaco favor y por eso, ¿no? Le tenemos tan abajo respecto a hace un año, ¿no? Que pensábamos que iba a ser uno de los picks superiores. Coméntanos un poquito cómo ves a este base, también si podría tener un encaje en Toronto, aunque también pues, Toronto es una situación que vamos a ver, ¿no? Hacia dónde va. Pues lo que has dicho es que Nick Smith Jr. viene muy marcado por la mala temporada que ha hecho. Yo creo recordar que cuando hice mi primer mock draft y lo puse en Twitter allá por el mes de septiembre, octubre, antes de la temporada, lo tenía incluso en el top 3. Yo le vi jugar en directo, en vivo, este verano en Valencia, y es un perfil físico impresionante y súper adaptable para la NBA moderna. Es un chico muy alto, delgado, muy buen atleta, muy buen finalizador. Las lesiones es lo que le han mermado sobre todo esta temporada. Entonces, supongo que los últimos workouts que haya podido hacer con los equipos y los estudios médicos y los informes que le hayan pasado serán definitivos para ver hasta dónde cae. Y en este caso creo que sí que podemos hablar de caída porque es sorprendente que esté tan para abajo. Si físicamente está bien y sale elegido así, me parece que todavía tiene talento y habilidad para que dentro de unos años estemos hablando de uno de los bases también de referencia. Y en este caso, además, sí ya con una ventaja que es que ha coincidido con otro perfil muy similar, como es Anthony Black, y han sido capaces los dos de encajar muy bien. O sea, es un jugador que a pesar de que necesita balón, a mí me gusta mucho como pasador. Es un muy buen jugador también para crear juego. Lee muy bien y continúa muy bien el pick and roll. Y con el tiempo, bueno, pues ha ido mejorando con el tiro. Yo cuando le vi, no me pareció todavía que tenía un tiro muy consistente, pero sí una buena mecánica. Y luego cuando lo fui viendo en la temporada, sobre todo desde el triple, es una amenaza, no es un jugador al que puedas flotar. Así que es otro de esos super talentos venidos a menos que para la lotería ya estaría bien. Por supuesto, si estuviera fuera de lotería, yo creo que merece la pena arriesgar por él. Ujú. ¿Y qué comparación nos das un poquito con la NBA? Porque yo había leído una, pero claro, dado lo dado después de los últimos días, yo había leído Jamal Murray. Entonces esto creo que nos vamos muy por arriba, ¿no? ¿Tienes semejanzas con este tipo de jugador? O ahora mismo, ¿quién tienes tú en la cabeza que se pueda asemejar más a él? Yo creo que Jamal Murray es mucho más amenaza y capaz de generarse su propio tiro y Nick Smith todavía no está en ese punto. Yo pondría otro Jamal, a lo mejor es Jamal Crawford, Ujú. que sí que puede ser un perfil que no necesita tanto balón, no es una primera estrella y así no le ponemos el listón tan alto a bueno de Nick Smith, que ya tiene bastante. Vale, perfecto, perfecto. Pues nos quedamos con esa comparación. Y bueno, vamos a pasar ahora al puesto número 12, los Oklahoma City Thunder, entre uno de sus múltiples picks de aquí a los próximos 40 años. Pues bueno, en nuestro caso hemos escogido al primer interior, ¿no? Del que vamos a hablar esta tarde, ¿no? De Leonard Miller, ¿no? Un ala pívot, también de 19 años, 2,08 en este caso, 95 kilos. En este caso viene de Ignite, ¿no? De la G-League. Luego, bueno, tiene unas buenas estadísticas, sobre todo en cuanto a puntos y a rebotes: 16,9 puntos, 10,1 rebotes, 1,6 asistencias, 54% en tiros de campo, un 30% en tiros de exteriores y un 79% en tiros libres. Este interior, pues bueno, al final es un jugador muy interesante, ¿no? Con brazos muy largos, y que también, pues bueno, puede desarrollar esa habilidad también exterior que le puede abrir las puertas, sobre todo a este 4, ¿no? Moderno que ahora se lleva dentro de la NBA. Al final tiene talento, tiene capacidad atlética, tiene altura y por esto al final pues le metemos, ¿no? Entre estos puestos un poco de lotería. También tiene habilidad para correr el campo, diría que una de sus máximas amenazas sobre todo es anotar en transición. Luego para su altura es verdad que también tiene buen manejo de balón, y tiene también pues capacidad, ¿no? Para jugarlo. Luego también puede actuar, o le he visto actuar como creador o como bloqueador en el pick and roll, que esto también es importante y muchas veces pues, no se ve en jugadores interiores. Y luego, en cuanto a su potencia
potencial defensivo y reboteador, pues bueno, he leído cosas buenas de él, ¿no? Que se puede desarrollar a medida que entre en la liga. Luego también tiene un buen tiro de media distancia y, pues bueno, buenos porcentajes también y proyección de buenos porcentajes en cuanto a tiro libre. Si tenemos que hablar de debilidades, pues hablaríamos actualmente un poquito de ese tiro exterior que necesita pues mucho desarrollo. Su mecánica ahora, he visto algún vídeo y la verdad que me parece bastante fea a día de hoy. Y luego, pues bueno, también trabajo de gym, un poco de gimnasio, que es al final, pues casi todos los prospects, ¿no? Lo necesitan, salvo 3 o 4 aventajados, todo el mundo pues tiene que meter muchos kilos, ¿no? Al final es un jugador que necesita ganar potencia para, sobre todo, pegarse con los interiores, ¿no? De la NBA en la pintura. Luego también hay que decir que a pesar de que es un buen rebotador, en cuanto a tapones, pues no es un jugador que suela pues, poner muchos tapones y sí que sufre bastante, ¿no? Un poco en el poste bajo, ¿no? Entonces es un interior muy interesante, de hecho por eso lo metemos aquí, pero que también tiene un amplio grado de mejora, ¿no? Enrique, ¿cómo ves tú a Leonard Miller? Es uno de esos jugadores que la mayor duda que me generan, sobre todo, es la de su procedencia. Es el tema de la G-League, que no sabemos hasta ahora todavía porque tenemos poca muestra, ¿no? de jugadores que vengan de ahí y que hayan acabado de triunfar. Así que el bagaje competitivo que tiene es menor al que tienen otros compañeros. Cierto que la G-League es un escaparate y yo creo que los jugadores se la toman como tal, ¿no? Entonces a veces, pues eso, no sabes si sus carencias como pasador o como tal vienen por el hecho de que te las tienes que tirar tú todas, cómo encajará eso ya en un equipo, en un conjunto más coral y tal. Tiene un físico impresionante también, es verdad que es un perfil, como tú has dicho, ideal para esta NBA porque es un 4 que puede jugar por fuera, capaz de abrirse bien. Utiliza las dos manos muy bien, es algo que me llamó la atención para ser un interior, entonces es un manejador de balón muy bueno para la altura que tiene y puede jugar en el perímetro no solamente para crear su tiro, sino también para distribuir. Entonces eso yo creo que es algo que va a ser muy bien valorado. Es otro de estos jugadores que tampoco me sorprendería verlo un poco más para arriba, pero tampoco me sorprendería que saliera de los puestos de lotería, precisamente por todo esto que te he dicho, ¿no? Por las dudas que pueda generar el venir del Ignite y no ser un súper talento como otros casos, que sí que está caso que, claro, que viniendo de ahí tienen que creárselo. Pero es un chico que parece que aporta en todos los apartados y sobre todo que en defensa también va a dar muchísima versatilidad, que creo que es algo que sí se busca, que sí se busca bastante y que bueno, eso son perfiles de moda y que el ver a un hombre alto salir por fuera y distribuir, como es lo de que hemos visto con Jokic, salvando las distancias absolutamente porque no tienen nada que ver, puede ser algo que se busque mucho. Y actualmente, ¿qué jugador, ¿no? piensas que se parece? O, bueno, al que él podría, ¿no? querer llegar a aspirar en un futuro dentro de la NBA. Yo creo que sin tener un rol, pues eso, de estrella y de jugador de referencia, eh, algo como lo que hizo Paul Millsap, la carrera que hizo Paul Millsap también, ese estilo de jugador tirador, reboteador, buen bloque, taponador, que puede aportar en diferentes aspectos, podría encajarle bien, siendo, como te digo, un jugador al que le he visto menos jugar, porque el Ignite siempre le he visto menos. Sí, sí, sin duda, sin duda. Es que siempre hay, ¿no? Lo que tú comentas, ¿no? Sobre todo con el Ignite, salvo que seas una superestrella, siempre que hay bastantes dudas. Y de hecho, en varios de los mock draft que he estado estudiando, ¿no? O sea, al final salía un poquito más abajo, ¿no? Pero sí que es verdad que estaba siempre coqueteando ahí entre la 10ª posición y el 20, yo creo, más o menos. Es el puesto en el que lo colocaba. Por ahí lo he visto yo también. En ese rango yo creo que es donde va a salir Leonard Miller también. Y bueno, vamos a pasar ahora a otro equipo muy interesante, sobre todo por los jóvenes, ¿no? que tienen en su roster, ¿no? Como son los Orlando Magic. En este caso vamos a seleccionarles a alguno de Keyonte George, ¿no? Este escolta también de 19 años, 1,93, 83 kilos, viene de Baylor,
sus estadísticas, pues bueno, no están mal, ¿no? En cuanto a puntos, 15,3 puntos, 4,2 rebotes, 2,8 asistencias, 38% en el tiro de campo, que ahora hablaremos de esto, 33,8 en el tiro exterior y un 80% en tiros libres. Bueno, todos los informes que he estado leyendo sobre él, pues dicen lo mismo, ¿no? Al final, un gran físico, un jugador que es un buen manejador, no es muy alto, es verdad, pero es fuerte y bastante atlético. Hablan de él también que es uno de los mayores talentos ofensivos, ¿no? Que tiene potencial, ¿no? Para serlo, aunque tiene mucho que mejorar, obviamente. Suele ir bastante a la línea y tiene pues buenos porcentajes, ¿no? Un 80% que no está nada mal, sobre todo para jugadores tan tiernos, ¿no? Que van a entrar en la liga. Luego he visto también gente que le define más como anotador, ¿no? Que como tirador, porque es verdad que no encaja en este perfil de tirador, pero sí que es verdad que de cara sobre todo al futuro encaja como uno de estos típicos anotadores, ¿no? Dentro de la NBA. Evidentemente, en cuanto a debilidades, y un poco yo creo que se puede intuir, ¿no? Por los porcentajes que he comentado, estos mismos porcentajes dejan bastante que desear, dejan bastantes dudas y, pues bueno, no sé, la gente en general no le ve como una primera opción para un equipo, o sea, para el ataque de un equipo dentro de la NBA. Es un jugador también poco hábil dentro del rebote y es de estos jugadores que parece que el talento no está yendo de la mano con los porcentajes, ¿no? Porque parece que tiene más talento de lo que puede llegar a hacer, ¿no? Aparte de esto, tiene que mejorar en defensa, es una de las grandes cosas en las que tiene que trabajar, y también en el caso de las tomas de decisión, ¿no? Selección de tiro, también, que ahí es un poco el caballo de batalla, ¿no? Que puede tener este jugador a la hora de entrar en la NBA. ¿Cómo ves tú a este joven escolta y cómo ves también en su hipotético fit con este equipo tan ilusionante, ¿no? Como son los Magic? Bueno, él es uno de los mayores talentos ofensivos que hay disponibles en este draft. Su temporada no ha sido todo lo buena tampoco que se esperaba en Baylor, pero yo creo que posiblemente por encaje con otros dos jugadores perimetrales que absorbían muchísimo volumen de balón y ahí, pues no sé si por exceso de ansiedad, por querer demostrar o tal, pero fue muy irregular. No es que fuese malo, pero muy irregular. Tenía partidos absolutamente deslumbrantes en los que por fin parecía que había explotado y en los siguientes desaparecía. Eh, Creo que no es un problema al medio plazo porque estamos hablando de jugadores muy jóvenes con los que hay que tener paciencia y darles tiempo y espacio para crecer y desarrollarse, ¿no? Respecto al encaje, yo creo que es el segundo pick que tiene Orlando y dependerá mucho, yo creo, que de lo que hagan en el primero. Depende de por qué posición quieran cubrir en el primero. En el segundo pueden apostar por un Keyon de George o pueden buscar otro perfil diferente. En todo caso, sea en Orlando o sea donde sea, me parece que es un jugador que va a hacer carrera en la NBA, pero del que yo no espero que tenga impacto inmediato esta misma temporada. Es decir, no me lo veo yo en la carrera del rookie del año esta misma temporada por todo lo que has dicho. Tiene que mejorar muchísimo en defensa, sobre todo, muchísimo, tanto en actitud como en desplazamientos y tiene que mejorar muchísimo en la toma de decisiones porque, ya te digo, no sé si era por exceso de ansia de querer demostrar que él podía encajar ahí también o por qué, pero eso es algo que le puede, a nivel mentalidad, que le puede perjudicar también en el salto a la NBA. Pero es un jugador de momento que yo creo que va a aportar, pero sin deslumbrar. Y para que nos hagamos una idea, actualmente, ¿qué jugador se puede parecer, ¿no? O a qué jugador aspiraría, ¿no? A ser en un futuro dentro de la NBA. Este sí lo veo bastante más claro por sus características de juego y es un Bradley Beal, un estilo de Bradley Beal. Bueno, Que, no, que, no bueno, está mal, ¿eh? que es mucho, que es mucho. Siempre yo creo que la gente lo tiene claro, ¿no? Pero que cuando hablamos de, Sí, sí. de comparación no hablamos del techo, ni del nivel, ni de tal, sino yo creo que del estilo de juego, características físicas, el perfil de jugador que vemos en la cancha. Entonces, ese perfil que aporta Bradley Beal, por eso de mucho tiro y tal, pero por Sí, un ahí, por poco, ahí un po- podría. un poco porque la gente, ¿no? Que no haya visto nada de él, pues se haga una idea, ¿no? De cómo podría llegar a jugar o qué estilo de juego. Pero Efectivamente. evidentemente siempre sin estar a esa altura, ¿no? Porque estamos hablando Eso de, es, de no un tiene jugador. el nivel de juego actual de Bradley Beal, pero sí el perfil y las características que creo que Eso es. reúne Bradley Beal ahora mismo.
Eso es. Pues vamos ya con el top 10 y vamos con uno de los picks más interesantes, ¿no? Y el de estos Dallas Mavericks, que bueno, Ah, hasta último momento yo creo que se va a hablar con este traspaso, un poco también de la mano como con los Blazers, ¿no? Para ver si podemos mejorar el equipo, en este caso para Luka Doncic. Pero bueno, nosotros actualmente tienen este pick. Y bueno, nosotros en este caso, aunque han sonado muchos nombres y en cada mock draft ves uno diferente, pero nos vamos a quedar con un ala pivot muy interesante como es Jaras Walker, un ala pivot de 19 años, 2'03", 108 kilos, bastante pesado. Bueno, ha pertenecido a la Universidad de Houston. Sus estadísticas pues, bueno, han sido 11,2 puntos, 6,8 rebotes, 1,8 asistencias, 1,1 robos, que esto también es interesante, y 1,3 tapones. En tiros de campo un porcentaje del 46,5%, un 34,7% en porcentaje desde fuera, que esto también es un porcentaje interesante y que se puede desarrollar, ahora hablaremos de ello. Y aquí sí que vamos, uno de los problemas, ¿no? Este 66% en tiros libres que tiene. En cuanto a las fortalezas, leas donde leas, pues todos hablan un poquito de las excelentes condiciones físicas y atléticas, ¿no? que tiene este jugador, especialmente en el costado defensivo, ¿no? Que también pues, vendría bien, ¿no? De cara a esta temporada y sobre todo a futuras temporadas a estos Mavericks. Es una pieza clave en una de las mejores defensas de la NCAA. Su versatilidad también pues, le hace ser una pieza muy codiciada, ¿no? Porque puede defender por dentro y por fuera y además proteger el aro. Su defensa uno para uno también es bastante buena. Y bueno, al final también, como decía, la defensa, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de este jugador que es la clave. Además, como decía, tiene buena mano para este tiro de tres, un 34, casi un 35%, que está bastante bien para un jugador de características interiores, ¿no? Y hace pensar que de cara pues, al futuro también podría ser un tirador decente, ¿no? Además, también, pues destacar que es un jugador que cuida bastante el balón y que también se le dice de él que tiene pues, estas cualidades un poquito como pasador, que si bien todavía no lo ha implementado, pues sí que tiene esta capacidad que se le ve para desarrollarlo. En cuanto a habilidades, sí que es verdad que hay que decir que no es un anotador ni tampoco un creador que actualmente esté especializado en eso, y que de espaldas al aro es un jugador que yo por lo que le he visto y por lo que he leído también deja un poquito que desear, ¿no? Por lo menos actualmente. Le cuesta también pues, generarse sus propios tiros, no es un jugador que destaque mucho en esto y además es verdad que saca pocas faltas y cuando las sacas, pues como hemos dicho antes, ¿no? Tiene un 66% que, bueno, es francamente mejorable, ¿no? Pero bueno, es un pick que podría venir bien a estos Dallas Mavericks, aunque como digo, es uno de estos picks de los que más se habla y que más puede variar, ¿no? ¿Qué nos cuentas tú un poquito de este joven a la pivot que podrían seleccionar estos Dallas Mavericks? yo, sinceramente, tengo dudas de que llegue hasta el pick 10. Ujú. Lo hemos puesto ahí porque es Sí, verdad que al final vas seleccionando y vas viendo características y tal, sí. y ya no lo puedes dejar pasar más. Una, porque es uno de los mejores interiores que hay, entonces, dependiendo de lo que busquen los equipos, igual no todos buscan exteriores y antes prefieren seleccionar a un jugador así. Entonces, yo, en este caso, apostaría porque sale un poquito antes, pero bueno. Eso es, además es una debilidad bastante personal, porque sí es verdad que los Houston Cougars era un equipo ultra defensivo y él era un gran defensor, tanto a nivel individual como defensor de equipo. Entonces, no es un especialista puramente defensivo, porque sí es verdad que ya es capaz de aportar algo también ofensivamente. Empezó sin aportar demasiado, pero poco a poco, durante toda la temporada, fue oye, desarrollando un tirito incluso del triple, muy interesante para abrir la cancha. No es que necesite un defensor encima de él para negarle el triple, pero tampoco puedes flotarle demasiado, con lo cual atléticamente es un portento, es un jugador muy fuerte, capaz de pelearse con cualquiera, aunque quizá un poco bajito para pelearse con interiores mucho más fuertes que él. Pero como cuatro abierto y para jugar small ball, me parece un jugador ideal.
Sin duda, de hecho es un perfil que vendría muy bien a Dallas. Justo iba a comentar de que yo, por lo que he estado viendo también de él y por lo que he estado leyendo, parece que va a salir un poquito antes, ¿no? Quizás a lo mejor 3, 2, 3, 4, veremos también un poco lo que tú comentabas, ¿no? Respecto a las necesidades de las demás franquicias, pero sería un perfil muy interesante, ¿no? Para Dallas y que me gustaría también que me comparases, ¿no? También con alguien que se pueda parecer, ¿no? A este jugador, porque es verdad que es un interior que a priori es un poco bajo para la posición, pero pues bueno, con este tiro exterior, con la capacidad para abrirse también lo compensa un poquito, ¿no? Sí, en algunos aspectos. Aquí me resulta un poco difícil compararle con un solo jugador, pero en algunos aspectos, sobre todo por el apartado físico, defensivo, reboteador y tal, es un Isaiah Stewart un poco más bajito, un poco más bajito. Y en otros tiene cosas del Draymond Green que llegó a la liga, no de cómo ha evolucionado, pero el Draymond Green que no tiene un gran tiro, ahora tiene menos todavía, pero hubo un momento que sí era una amenaza desde el triple y no podía salirle, que sacaba mucho por fuera, defensivamente era muy bueno, entonces una mezcla de la fuerza física, los hombros y tal de Isaiah Stewart con ciertas características de Draymond Green a la hora de situarse y de colocarse en la cancha. Bueno, no está mal esa comparación, ¿eh? Estaba bastante bien. Veremos a ver cuándo sale, pero es uno de los grandes interiores, ¿no? De este draft y merece la pena, ¿no? Pues fijarse en él sin ningún tipo de duda. Incluso no sería sorprendente que saliera en una posición tan alta como la 5, por Sí, ejemplo. Un 5 no sería sorprendente sí. que saliera ahí. Sin duda, sin duda. Veremos dónde acaba. Y bueno, vamos a pasar ahora al pick número 9, que en este caso lo tienen los Utah Jazz. Y bueno, nosotros aquí hemos decidido seleccionar un alero de 19 años que tiene bastante buena pinta, ¿no? Como es el caso de Grady Dick, ¿no? Un alero de 2,03, 93 kilos, jugó bueno, en la Universidad de Kansas. Y bueno, tiene unos números interesantes de 14,1 puntos, 5,1 rebotes, 1,7 asistencias, 1,4 robos, que no está nada mal. Es un jugador muy activo, ¿no? A la hora de la defensa, ¿no? Sobre todo, pues, de estos típicos jugadores, ¿no? Que sacan muchísimo la mano, que intenta siempre, pues, interceptar, ¿no? Estas líneas de pase. En cuanto a porcentajes, aquí viene lo bueno, ¿no? De este jugador. Un 44,2% en tiros de campo, pero un 40% en el triple y un 85% en tiros libres, que bueno, no está nada mal. En cuanto a sus fortalezas, pues bueno, evidentemente el tema de lanzamiento exterior, también pues esa combinación, ¿no? de altura, la mecánica que tiene, que por lo que he visto es una mecánica que parece ya muy depurada, estas mecánicas que da gusto, ¿no? Ver a un jugador. Luego también es un jugador que tiene buena habilidad para moverse sin balón, no es solo que sepa hacer el catch and shoot, ¿no? Que esté en estático, sino que se mueve mucho sin balón y de hecho se le ve o aparentemente parece muy cómodo, ¿no? Moviéndose sin balón. Y luego, aunque no es un grandísimo defensor, sí que es uno de estos defensores que, como comentábamos antes, siempre está muy activo, ¿no? Y que por actitud, evidentemente, pues no va a ser. Aparte, es capaz de driblar, de tirar. Es un jugador muy completo, ¿no? Sí que es verdad que en cuanto a debilidades, pues se habla bastante y se ve, ¿no? Cuando lo ves jugar, ¿no? La falta un poco de explosividad, quizás para irse de su marca. Y también, pues bueno, un poco la agresividad, ¿no? De cara al aro. Es un jugador que, como decía antes, parece más cómodo jugando sin balón y con él en las manos, con el balón en las manos, pues no es tan peligroso, ¿no? O no da esa sensación, ¿no? De peligro. Aunque, y bueno, lo que comentaba antes, ¿no? Aunque es verdad que se esfuerza mucho en defensa, sí que es verdad que la defensa es de uno de estos apartados en los que debería, ¿no? Mejorar de cara al futuro, pero que de momento, pues compensa un poco por esta actitud, ¿no? Que la verdad que por lo que he visto es bastante buena, aunque es verdad que cuando tiene que defender a jugadores más explosivos, sobre todo en el uno para uno, pues sufre bastante, ¿no? Pero bueno, es un jugador muy interesante, el primer tirador, ¿no? Puro del que estamos hablando. Y bueno, ahora te preguntaré un poco a quién te recuerda, pero bueno, he escuchado a gente decir que es un Luke Kennard, un Kevin Huerter, ¿no? Este tipo de jugadores que son muy interesantes y más en la NBA de hoy en día, ¿no? Sí, mira, la comparación Kevin Werther me gusta. Sí, Yo tenía notado también un poco como un Bojan Bogdanovic, sí. porque además es que me parece que es un jugador muy perfil Utah Jazz. Ujú. Todo, incluso físicamente. Empezando por el físico, tirador, blanco, tal. Me parece que es un perfil ideal para Utah Jazz y no sé si decir tan categóricamente que el mejor tirador que hay disponible en este draft, pero si no el mejor, desde luego uno de los mejores.
y en este caso sí creo que está listo para aportar en lo suyo desde el primer día. O sea, quien busque tiro y apueste por Grady Dick, apuesta por una apuesta segura. Cierto que mejor desde el catch and shoot y cortando él por la zona y buscando los huecos, que además es muy inteligente y lee muy bien los bloqueos y llega muy bien a buscar, a encontrar buenas posiciones de tiro, que con el balón, él en las manos. Pero así todo, aunque no tenga una grandísima habilidad para crearse su propio tiro, tampoco es torpe en ese sentido. Atléticamente es un jugador más fuerte de lo que parece, y no solamente en el tiro, también en penetración y absorbiendo contactos, es un jugador que dentro de la zona puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Me parece que es un grandísimo tirador. Sí, justo te iba a decir que, bueno, no estamos tanto hablando del feed, sino pues presentando un poco más los perfiles para que la gente los conozca, pero sí que es verdad bueno, así como el 10, aunque no creo que caiga tan abajo que hablábamos antes, pues me pegaba mucho los Dallas Mavericks, yo creo que aquí es lo que tú comentabas, ¿no? El caso de los Utah Jazz, yo veo el feed perfecto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, un poco por todo, ¿no? Y también pues que es un perfil que ahora está muy demandado, ¿no? Dentro de la NBA y bueno, un perfil que dará que hablar y que incluso, pues, ¿por qué no? Pues podría salir algún puesto, ¿no? Por encima en algún equipo que desee incorporar a un tirador que ya desde el primer momento, pues, pueda ser efectivo, ¿no? Dentro de la NBA. Sí, es Y posible. No, sí, sí, no, no le veo muchísimo más arriba sí, tampoco, ya posiblemente porque hablamos de que hay talentos que son más completos que él, pero para ser dentro de una ofensiva grupal, dentro de encajarle en un sistema, tanto ofensivamente como defensivamente, porque es un buen defensor, pero depende mucho de quién es le rodea y tal, dentro de un buen sistema defensivo es un jugador que no desentona en absoluto. sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y bueno, vamos a pasar al pick número 8. En este caso son los Washington Wizards, ¿no? Los que seleccionarían a un perfil muy interesante, como es el bueno de Anthony Black, ¿no? Que tú comentabas antes, un base escolta, ¿no? De 19 años, 2,01, ya se va por encima de los 2 metros, 89 kilos. Bueno, asistió a la Universidad de Arkansas, 12,8 puntos, 5,1 rebotes, 3,9 asistencias. 2,1 robos, que esto es muy interesante también dentro de este perfil, 45,3% en tiros de campo, un 30%, aquí tenemos una de las debilidades, el tiro exterior, y un 70,5% en tiro libre. En cuanto a fortalezas, pues podríamos hablar de dos grandes virtudes, ¿no? Que también pasan un poquito por la defensa, ¿no? Probablemente, yo creo, uno de los mejores, ¿no? De esta clase, un poco por también no sé, la manera de moverse, la manera de ponerte con el rival. La verdad que si le ves jugar, desde el principio ves que es un buen defensor y que puede tener ya impacto en la NBA respecto a esto. Luego también muy interesante su habilidad como pasador, ¿no? Pues evidentemente es un defensor versátil, como decíamos antes, que tiene gran versatilidad, ¿no? Sobre todo por su altura, por este 2,01, pero pues bueno, en cuanto al pase también es un jugador con buena visión de juego y que la verdad a mí me ha dejado buenas sensaciones, ¿no? Es verdad que no es un anotador compulsivo, pero penetra bien a canasta, por lo que he estado viendo y leyendo sobre él, y también pues aprovecha mucho estas condiciones, ¿no? que tiene de jugador tan alto también para sacar faltas. Es verdad que también ahora en cuanto a habilidades pues hablaremos de este 70% en tiros libres que tendría que mejorar. Y luego, pues evidentemente, como debilidad principal, pues un poco la falta alarmante de tiro exterior, ¿no? Su mecánica también no es una mecánica nada fluida, o por lo menos de verlo no tengo esa sensación, ¿no? Que tenga una mecánica ni muy fluida ni muy trabajada. Y también es verdad que en cuanto a ese tiro de media distancia, ese mid-range, pues tampoco es un anotador que ahora mismo va a tener impacto, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor, pues de cara al futuro, trabajando esa mecánica, puede llegar a tener un impacto, pero actualmente pues no parece, ¿no? Que es un jugador que vaya a impactar en este aspecto. Además de que tengo la sensación de que le cuesta también crearse bastante, ¿no? Su propio tiro. Sí, yo te diría que es el mejor playmaker que hay en este draft. A nivel de base, además es un base de videoconsola, es decir, que si diseñas un jugador, diseñas este tipo de jugador para el perfil de base.
para la NBA actual, por supuesto, Ujú. más de 2 metros de altura, ligero, rápido, con unos brazos también muy largos que hace que sobre todo en defensa sea un jugador muy versátil que te puede defender prácticamente 3, 4 posiciones perfectamente, que no sufren ninguno de los cambios, porque incluso posteándole es un jugador capaz de poner en dificultades a cualquiera, muy buen creador de juego y con el problema que has dicho, el tiro de tres y según evolucione su tiro de tres, ahí está el techo de Anthony Black. Si consigue desarrollar un tiro más fiable, porque este año ha sido muy inconsistente, no tanto por mecánica, sino por ejecución, si consigue crear un tiro consistente, su techo es muy alto de jugador titular durante muchos años de su carrera. Sí, de hecho le he visto en algún mock draft incluso un poquito más arriba, no mucho más arriba, pero sí a lo mejor un par de posiciones por encima, pero su inconsistencia, yo creo, en el tiro es la que, vamos, la que le relega un poquito más a estos puestos más de abajo, ¿no? ¿Y con qué jugador compararías a este playmaker, ¿no? Que comentas, porque yo he leído, por ejemplo, Dyson Daniels. Pero no sé si se ajusta mucho, ¿no? Alguno que a ti te parezca, ¿no? Que sea similar, Este sí lo tengo bastante claro. Lonzo Ball. ¿vale? Lonzo Ball, me parece perfecto eso. Base alto, Sí. muy buen defensor, muy buen creador, con un tiro que ha ido mejorando Lonzo Ball a lo largo de su carrera, pero si recordáis cuando llegó a la NBA en los primeros años de los Lakers no era para nada fiable, era lo que más se le criticaba y que poco a poco fue trabajando. Y bueno, esperemos que no tenga la misma mala suerte con las lesiones que Lonzo Ball. Pero en cuanto a tipo de jugador que puede llegar ahora y a generar a integrarse en un equipo de esas características, ese tipo de jugador me parece que puede ser. Bueno, muy, muy interesante, la verdad. Sí, puede llegar a ese Lonzo Ball, justo como tú comentabas antes de las lesiones. Y bueno, vamos ahora con el puesto número 7. En este caso es la franquicia de Indiana, ¿no? Los Indiana Pacers. Que en nuestro caso, pues bueno, hemos seleccionado también a otro ala pivot también de 19 años, muy interesante, como es el caso de Taylor Hendricks, ¿no? Al final fue, pues bueno, 2,06, 95 kilos, asistió a la Universidad Central de Florida. 15,1 puntos, 7 rebotes, que no está nada mal, 1,4 asistencias, un robo, 1,7 tapones, un 47,8% en tiros de campo y, ojito, un 39,3%, casi un 40% en el tiro exterior, con un 78,2% en el tiro libre. En cuanto a fortalezas, por lo que he visto y también he leído, ¿no? La combinación muy interesante, ¿no? De altura, capacidad atlética, tiro, un poco encaja perfectamente, ¿no? En este 4 abierto moderno, con capacidad tremenda para lanzamiento exterior, casi un 40%, como comentábamos, una mecánica que también es muy importante, que se le ve bastante fluida y bastante trabajada. Aparte de esto, también tiene capacidad para penetrar hacia el aro con el balón en sus manos, que esto también es muy interesante, ¿no? Para tener, pues no solo el tiro, sino la capacidad, ¿no? También de superar a su defensor. Y además, aunque ahora tampoco es actualmente un grandísimo defensor, sí que tiene capacidades, ¿no? Para llegar a serlo. Sobre todo para defender en el perímetro y bueno, también por dentro, ¿no? Con lo que comentaba antes, ¿no? La gran capacidad que tiene a nivel de taponar tiros, ¿no? Que casi están los 2 tapones por partido. Entonces es un perfil muy interesante. Aquí la principal debilidad que todo el mundo comenta es que al final viene de una conferencia menos competitiva, entonces esto siempre suele echar para atrás a los equipos, ¿no? Y sobre todo cuando tienes un pick de lotería, ¿no? Por no llegar a jugártela. Y entonces existe un poco de dudas, ¿no? Sobre su nivel real. Pero bueno, aquí he leído también un artículo que me ha parecido muy interesante, que esto también pasó en el caso de Jalen Williams. Y al final mira la temporada, ¿no? Que se ha acabado marcando. Entonces es un perfil muy interesante que nosotros hemos decidido colocar aquí en Indiana. Veremos, porque también es un perfil que podría caer un poquito más o irse algún puesto uno quizás por encima, pero es un jugador muy interesante, ¿no? La única, yo creo, debilidad y de lo que todo el mundo está hablando es un poco de venir de un entorno menos competitivo, ¿no? Sí, es menos conocido precisamente por eso, que viene de una universidad como UCF, donde, Ya. bueno, y tenía él un poco licencia para hacer un poco lo que quisiera y tal, pero sí es otro perfil de jugador hecho para la NBA actual. Es un 4 altísimo, con brazos muy largos,
manos activas en defensa, buen reboteador, buen protector del aro, pero además, eso, ofensivamente, con capacidad anotadora. Menos para generarse su propio tiro, pero sí con un alto porcentaje, con muy buenos niveles y con capacidad para ser un jugador también importante que yo no creo que vaya a caer, que yo no creo que vaya a caer mucho más. La verdad es que a mí me fascina su juego y creo que es un jugador que puede salir bastante bien, bastante barato a muchos equipos. ¿Y qué jugador se asemeja? Porque yo había, bueno, he leído comparaciones con Jonathan Isaac, aunque evidentemente pues, con las lesiones pues no he podido verlos evidentemente, y era Grant también he leído. ¿A qué jugador se te asemeja un poco de la NBA actual? A mí me parece que podría ser o sea, la idea que todos tenemos de Jaren Jackson Jr., Vale. que no ha acabado de serlo del todo todavía, más que en algunos pequeños partidos, pero ese Jaren Jackson ideal con triple, capaz de rebotear, buen defensor, de hecho defensor del año y todo eso, Ujú. eh, evolucionar hacia ahí, tiene cualidades para ser este Taylor Hendricks. Bueno, no está mal, no está mal. Nos No, no. apuntamos, nos apuntamos el nombre. Y bueno, vamos a pasar ya con el primero, ¿no? De los mellizos Thompson, ¿no? Y bueno, evidentemente aquí vamos a hablar de Ausar Thompson, ¿no? Que aquí sería este primer pick de los Orlando Magic, ¿no? Que hablábamos antes del segundo. Un escolta alero, aquí pues su edad ya son 20 años, de 2,01, 93 kilos. Aquí también un poco la procedencia, ¿no? Del Overtime Elite, al igual que su hermano, pues es un poco lo que echa también para atrás al no competir al máximo nivel universitario, pero bueno, sus estadísticas evidentemente son muy buenas, también pues quizás un poco infladas, ¿no? Por esto, pero bueno, promedia 16,3 puntos, 7,1 rebotes, 6,1 asistencias, 2,3 robos, un tapón. 48,1% en tiros de campo y bueno, 29,8 no llega ni al 30% en tiro de 3 y con un 66,2% en tiros libres, ¿no? La gente pues le considera con un nivel un poco inferior al nivel de su hermano mellizo, ahora hablaremos de él, pero bueno, en cuanto a fortalezas, podemos decir que es un jugador two-way, con destellos de posible, ¿no? Futura estrella NBA, también pues veremos cómo se adapta. Ha progresado, ¿no? En su tiro en la temporada, porque es verdad que pasó de ese 30% que comentábamos antes a un 39% al final de esta temporada. Es un jugador bastante completo, ¿no? Que al final pues rebotea y que puede llegar a ser un decente pasador, ¿no? Aunque como digo, por las estadísticas parecen un poco infladas, ¿no? Por no jugar en la máxima división universitaria. Defensivamente es verdad que es un marcador bastante intenso y que roba bastantes balones. Es un jugador, un perfil muy activo que también puede taponar y bueno, puede ser este mítico perfil de capacidad atlética triandino del que se habla tanto o podría evolucionar, ¿no? Hacia ese perfil. Debilidades, como comentábamos antes, ¿no? Pues que falta verlo en un entorno más competitivo. Su mecánica, es verdad que aunque ha mejorado, pues sigue sin ser todo lo fluida y que debería y deja alguna que otra duda. Y bueno, al final no es un gran tirador, ¿no? En defensa le ponen, o por lo que he leído, le ponen un asterisco, ¿no? Porque al final también no se ha enfrentado a jugadores de talla, ¿no? Sí que lo ha hecho bien, ha robado bastantes balones, ha taponado bastantes, pero es verdad que falta verlo pues en estándares más altos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú a este primer mellizo de los Thompson? Porque es un jugador que parece que sí, pero deja bastantes dudas, ¿no? Sobre todo por este entorno competitivo que comentábamos. Pues la verdad es que poco puedo aportar de estos dos jugadores, precisamente por lo que has dicho, Claro, porque ver al Overtime Elite es, primero, realmente complicado, luego hay que sí, elegir al final lo que ves. Y más allá de los highlights que claro, ves ahora, cuando estás buscando también información para el draft y todo eso, sí. no le he visto todavía en un contexto competitivo en el que yo me pueda hacer una idea real de qué tipo de jugador es. Sí es cierto que lo que le has visto y lo que se ha visto ahora de los workouts que se han filtrado y tal, parece un atleta realmente impresionante, con buen tiro, capaz de anotar, muy rápido, muy veloz, pero hay que verlo, pues eso, pues hay que valorarlo en la justa medida de lo poquito que hemos visto y de la idea que te pueden hacer. Sí que todo apunta que tanto uno como otro van a estar en el top 10 seguro, o sea que eso ya será algo histórico en sí mismo,
y luego, bueno, pues habrá que ver dónde se integra y qué es capaz de aportar, pero ya compitiendo con gente de su nivel, o no de su nivel, Superior. de muchísimo más Y, nivel y experiencia que él. y por lo poquito que has visto y lo que me has comentado un poco de los workouts que estarás viendo estos días, ¿a qué jugador y un poco también por lo que te has podido informar, has leído sobre él, te recuerda o a qué jugador no podría aspirar dentro de al entrar en la NBA? Robert Covington me parece ser un perfil también de jugador muy atleta, que sí, quizá Ausar Thompson sea capaz de anotar más de lo que Robert Covington terminó especializándose un poquito más en defensa, terminó siendo más un 3 que además se ha diluido un poco por tantos cambios y tal, pero como perfil me parece que podría andar por ahí. Vale, perfecto, perfecto. No estaría, no está mal, no está mal. ¿No? Y bueno, vamos con el otro mellizo, ¿no? En este caso, Amen Thompson, que no, bueno, todos hablan de él como que está un pasito, ¿no? Por encima de su hermano. En este caso, pues serían los Detroit Pistons, ¿no? En la quinta plaza. Aquí también es un combo guard, ¿no? De estos que nos gusta hablar, ¿no? Un base, escolta, también de 20 años. 201, 90 kilos, también overtime elite, que al final, pues aquí nos deja, ¿no? Y una de las debilidades, pues es estas dudas, ¿no? Que nos deja. Un jugador que ha promediado 16,4 puntos, 5,9 rebotes y 5,9 asistencias, 2 robos, un tapón, un 56% en tiros de campo y aquí uno de los peores porcentajes en cuanto a tiro exterior, 25% y tan solo un 65% en tiros libres. En cuanto a fortalezas, pues al final es un base alto, un base atlético, ¿no? Como comentabas también de su hermano mellizo, y es un base muy creativo, ¿no? Un base que le gusta un poco quizá demasiado, y esto también se puede tornar en una debilidad, el juego del highlight, ¿no? Un estilo para que la gente se haga una idea, la Melo Ball, ¿no? De esto de base alto, pero que hay veces que se deja demasiado por me quiero parecer a Magic Johnson, ¿no? Pero bueno, es verdad que tiene una gran habilidad, ¿no? Para pasar la pelota, también, como decíamos, de manera muy vistosa. Como anotador, es verdad que destaca en transición y sobre todo penetrando al aro, porque bueno, tiene gran velocidad y bueno, para la altura también maneja bastante bien el balón. Es un proyecto también, o eso he leído, de gran defensor, con capacidad también para bajar rebotes, robar, taponar, bastante completo en cuanto a esto. Pero bueno, principales debilidades, pues como su hermano, no lo hemos podido ver en un entorno competitivo como nos hubiese gustado, de primer nivel universitario. Y luego, pues sobre todo, la mecánica, que también es una de estas mecánicas nada trabajadas, nada fluidas, nada vistosas. Y también, pues bueno, evidentemente, pues este tiro exterior, ¿no? Además, lo que te comentaba antes, este juego que solemos llamar como flashy, hay muchas veces, y no son pocas, que al final le perjudica, ¿no? Más de lo que le da. Entonces es un jugador muy interesante porque es un jugador, eso, al estilo de base alto que se lleva ahora en la NBA, que puede ser un combo guard, que lo puedes utilizar como escolta también, pero pues pasa un poquito como su hermano mellizo, ¿no? Al final nos falta verle competir, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú a el bueno de los Thompson, como mucha gente le llama? Sí, exactamente lo mismo que hemos comentado del hermano. Hay que verle en otro contexto, en otro equipo, en otro grupo de jugadores donde no sea él el manejador primario, donde no sea él la principal amenaza. Posiblemente sea uno de los peores tiradores en su posición que hay en este draft. Aunque por lo que le he visto parece que él es consciente, es decir, no tira demasiado, no se empeña en tirar demasiado. En cuanto a capacidad atlética, lo mismo, es otro auténtico monstruo. Y bueno, pues eso, yo creo que en este caso ser prudentes, esperar un poquito y ver dónde cae y verle, espero que en la Summer League le podamos ver. Y en cuanto a perfil NBA, porque yo había leído mucho la Melo Ball, algún otro jugador, no sé si te asemeja tanto a la Melo Ball o algún otro jugador que te ronde, ¿no? La cabeza de haberle visto. Como me parece un poco menos creativo lo que le he visto, menos creativo que la Melo Ball, quizá John Wall también sea un perfil de jugador, así que exterior, que necesita balón, tiene tiro. John Wall quizá con algo más de tiro, pero también que ha ido desarrollando a lo largo de la carrera, porque empezó siendo también mejor penetrador y un jugador muy espectacular. Pero sí, entre ambas creo que sirven para hacerse una idea del perfil de jugador que puede ser. Sin duda, sin duda. Tenemos ganas de verle en ese contexto Mucho, más sí. competitivo y sobre todo en la Summer League, ¿no? A ver si Sí. podemos verle por fin. Y bueno, vamos a pasar al pick número 4, ¿no? Los Houston Rockets. Pasamos
a uno de los grandes nombres, ¿no? También con permiso de este top 3 de este draft, como es Cam Whitmore, ¿no? Al final creo que es uno de los prospectos más jóvenes, creo que actualmente tiene 18 años, si no me equivoco, un alero de 201, 105 kilos, estuvo en la Universidad de Villanova. 12,5 puntos, 5,3 rebotes, 0,7 asistencias, aquí también hablaremos un poquito de esto, 1,4 robos, 47,8% en tiros de campo. En cuanto a fortalezas de este jugador y por qué le vemos en este puesto número 4, ¿no? Tan alto en este draft, una capacidad atlética y una potencia tremenda, ¿no? Lo que comentaba antes, su juventud, solo tiene 18 años también. Un juego ofensivo que está bastante desarrollado, un poquito para su edad y con buena capacidad también para crear con el balón en sus manos. Ataca mucho y también de manera muy efectiva, claro, que esto también es importante. Como decía antes, pues capacidad también para crear con el balón en sus manos y de una manera bastante efectiva, ¿no? Que en jugadores tan jóvenes, pues la verdad que no se suele ver tanto. En defensa es un perfil versátil, aunque tiene que mejorar, pero es un perfil versátil que también pues, se busca mucho ahora dentro de la NBA, capaz de defender tanto a exteriores como a interiores. No muy grandes, ¿verdad? Quizás más cuatros que cinco, un poco también por su altura. Y luego también pues tiene bastantes buenos promedios en cuanto a rebotes y sobre todo en cuanto a robos también. Es un jugador que suele marcar bastante bien y fijar a su marca en el poste bajo, ¿no? Aprovecha pues esta altura, aunque no es muy alto para la posición, pero sí que es un jugador que se desenvuelve bastante bien en estas posiciones. En cuanto, pues bueno, también en cuanto a debilidades, a pesar de todo, su mecánica, he leído que no es demasiado fluida. Este jugador no lo he visto tanto, pero hablan de él que no tiene una mecánica demasiado fluida y que sobre todo le falta mejorar en el catch and shoot, ¿no? Al final también su falta de pase, que lo comentamos antes, que yo creo que es el jugador que menos promedia de todos los que hemos hablado con tan solo 0,7 asistencias y que luego también suele frenar bastante los ataques, ¿no? Hablan de él que suele frenar mucho los ataques, suele abusar del uno para uno, entonces pues esto también puede echar un poquito para atrás a los equipos e incluso caer un par de posiciones más, ¿no? Veremos porque todo está muy abierto, ¿no? Es un jugador muy interesante, pero que quizás estas debilidades también pues echen para atrás, ¿no? A alguna franquicia. ¿Cómo ves tú al bueno de Camp? Es otro atleta de élite, absolutamente, que su temporada también ha estado muy marcada porque empezó lesionado, entonces no empezó demasiado bien, parecía que iba a ser un poco un fiasco, poco a poco, bueno, también entró en una Villanova que venía de un cambio de entrenador, un cambio de ciclo realmente complicado para todos, pero a la que empezaron a funcionar y a la que él se recuperó, me dio la sensación de ser uno de los jugadores también con más potencial para triunfar en la NBA moderna. Es cierto que para eso tiene que, bueno, expandir un poco más su juego. No solamente mejorar el tiro, que sí, por supuesto, pero también añadir ciertas cualidades de playmaker y aportar alguna cosa más. Porque si no, puede pasar de ser como otro tipo de jugadores que tenían estas mismas cualidades y se quedaron un poco en tierra de nadie, que fueron picks altos y no acabaron de funcionar, tipo George Jackson, Okoro, Stanley Johnson, pero tiene potencial para ser muchísimo más que eso. A mí es un jugador de mis favoritos, de los que más potencial le veo y sí debería ser top 5, sí o sí. Y además porque también lo que comentábamos, ¿no? Es uno de los prospects más jóvenes, tan solo 18 años y tiene mucho, ¿no? Para desarrollarse, ¿no? Yo creo. Sí, ¿Y qué comparación NBA podrías darnos aquí? Aunque sé que es complicada, ¿no? pues te voy a lanzar un nombre que igual está un poco vetado ahora mismo o es un poco peligroso, pero vamos a quedarnos con el jugador que fue Miles Bridges Vale. antes de todos sus problemas Sí, extradeportivos. sí, sí, Por sí. eso, grandísimo atleta, bueno, lo que hemos comentado, Sí, de sí. ese luego ya se nos ha olvidado un poco, pero No, hablamos solo del jugador, ¿eh? No, asuntos bueno, extradeportivos correcto. siempre fuera. Bueno, pues vamos a entrar ya con este top 3 y vamos a empezar con el pick número 3, ¿no? De los Portland Trail Blazers. Se ha hablado mucho un poco de Miller, Scoot Henderson, veremos quién acaba ahí, pero bueno, nosotros nos hemos decantado por Brandon Miller, suponiendo que los Charlotte Hornets vayan un poco al talento y no al fit, como comentábamos antes. Y cuando hablamos de Miller, hablamos de un alero de 2,06, 90 kilos, Universidad de Alabama, 18,8 puntos, 8,2 rebotes.
2,1 asistencias, un robo, un tapón, 43% en tiros de campo, 38,4 en tiros de 3 y un 86% en tiros libres. En cuanto a fortalezas, pues bueno, hablan de él maravillas, ¿no? Y por lo que he visto a mí es un jugador que me encanta, ¿no? Uno de los mejores jugadores a nivel ofensivo de este draft. Tiene este tipo de cualidades, ¿no? Que parecen naturales, ¿no? También técnicas de manejo de balón, capacidad para tirar desde fuera, capaz de anotar parado y también en movimiento. Puede incluso crear con balón en sus manos o también aprovechándose de ese pick and roll que lo juega bastante bien. Tiene también, es de estos jugadores que tiene un potencial defensivo elevado y también una gran capacidad reboteadora y también taponadora. En cuanto a debilidades, que cada vez que vamos subiendo pues se van encontrando menos, ¿no? Le falta algo de potencia física quizás, pero bueno, esto se puede ganar con el tiempo. Y luego también su capacidad un poco para definir cerca del aro, ¿no? Que eso es un poco sorprendente, pero sí que es verdad que cerca del aro falla bastante. De hecho, es uno de los, ahora no recuerdo el porcentaje, pero es uno de los peores porcentajes, ¿no? Sobre todo de estos primeros jugadores al definir cerca del aro. Parte de esto también pues, necesita desarrollar su capacidad de pase, que bueno, tiene condiciones y podría hacerlo de cara al futuro, pero actualmente pues no lo tiene muy desarrollado, ¿no? Y también me da la sensación de ver algún partido y también por lo que he estado leyendo, que es un jugador que quizás a veces se desconecta un poco del juego, ¿no? Son estos tipos de jugadores que tienen tantísimo talento que hay veces que de repente parece que se les apaga o se quedan sin corriente y están unos minutos que parece que no están, ¿no? Y luego ya, antes de que pases a hablar de él, aquí sí que he leído a todo el mundo haciendo la misma comparación. Y la comparación no está nada mal porque estamos hablando de ni más ni menos que Paul George. Sí, es la misma que tenía yo también. Por estilo de juego y por características y tal, Paul George. Las mayores dudas de Brandon Miller vienen por dos aspectos, creo yo. Una, porque el March Madness que hizo fue horroroso, fue muy poco efectivo y no generaba ni para él ni para los demás, y creo que eso le puede pesar. Y sobre todo por cuestiones extradeportivas. Yo creo que en este caso será definitivo los workouts que haya hecho, que parece que por lo que he leído que ha impresionado, bueno, lo cual no me sorprende, pero sobre todo las entrevistas personales que puede hacer, que parece que cada vez tienen mayor importancia a la hora de que una franquicia se decida por un jugador u otro, porque, bueno, este ya tiene un historial detrás del, bueno, conflictivo, y no sé hasta qué punto con un pick tan alto un equipo querrá arriesgarse o ir a algo un poco a lo mejor menos atractivo, es decir, con menos recompensa, pero más seguro, no sé. Como jugador, es un jugadorazo que es verdad que rinde mejor desde la media y la larga distancia que cerca del aro, pero luego esas mismas cualidades físicas y atléticas defensivamente son una auténtica ventaja, porque es un jugador que cubre muchísimas posiciones y al que es muy difícil atacarle. Sin duda, sin duda. Y bueno, hablando de Brandon Miller, tenemos que hablar del siguiente, ¿no? De Scoot Henderson, porque se habla mucho, ¿no? De este intercambio de posiciones, sobre todo porque parece, ¿no? Que Scoot Henderson como base, también un base que no es muy alto, ¿no? Un 88, aunque también pues, puede actuar un poco como combo guard en algunas o en determinadas situaciones, sobre todo por la potencia de la que hablaremos. Pero bueno, aquí los Charlotte Hornets, yo creo que se pueden decidir si no intercambian este pick por Scoot Henderson, porque lo que tú comentabas antes, ¿no? Es un talento también increíble, al final opacado evidentemente por el francés, por Víctor Wembanyama, pero si fuera cualquier otro draft, sin duda sería el pick uno, ¿no? Al final sí que es verdad que es un base bajo, un 88, que ahora estamos hablando pues de bases incluso superando los 2 metros. Es un jugador, ¿no? Que viene del Ignite, que bueno, aquí también pues nos hubiera gustado verle a nivel universitario, pero bueno, tiene fantásticas estadísticas, ¿no? 16,5 puntos, 5,3 rebotes, 6,8 asistencias, un 42,2% en tiro de campo y también una de sus principales debilidades el tiro de 3, ¿no? Que actualmente tiene pues 27,5 y también un 77% en tiros libres. En cuanto a fortalezas, pues lo dicho, ¿no? Si no existiera Wembanyama, sería claro candidato a número uno, ¿no? Una capacidad atlética fuera de serie
y unas condiciones físicas, yo creo, excelsas, ¿no? Penetrando hacia el aro es prácticamente imparable y también tiene un mid-range muy interesante. Domina también las acciones de pick and roll, mucha agresividad, muchísima energía, que al final pues, le permite anotar con relativa frecuencia, ¿no? Además, tiene un gran talento también como pasador, que le hace muy interesante, sobre todo para subir tanto en el draft y hablar, por supuesto, de este pick número 2. Y pues bueno, luego también cuida bastante el balón, domina también el juego of ball, que es muy interesante, porque también es un jugador que corta bastante bien hacia canasta, no necesita siempre el balón en sus manos, y también tiene grandes números en cuanto a tapones, rebotes, robos. O sea, es un jugador súper completo, a pesar de, como digo, su estatura, ¿no? Que parece ir un poco en contrario del base que se está buscando ahora en la NBA. En cuanto a debilidades, pues lo que comentaba un poquito antes, ¿no? El tiro exterior, su principal y, digamos, casi único defecto, ¿no? Y también un poco su selección de tiro, ¿no? Que también hace que tenga estas bajos porcentajes, ¿no? Sobre todo en tiro exterior. Además, sí que es verdad que actualmente pues, sufre un poco en el aspecto defensivo, sobre todo pues, un poco por su escasa altura, ¿no? Cuando se enfrenta a bases, pues a lo mejor de 2 metros, que para tirar pues lo tienen fácil, ¿no? Por encima de él. Y bueno, es prácticamente yo diría que las dos únicas cosas, ¿no? que se le pueden achacar ahora mismo al bueno de Scoot Henderson. Sí, me parece un jugador completísimo. Un gran atleta, rápido, dinámico, es que lo tiene todo. Tirador iniciador de ofensiva brutal. Me parece que tiene un repertorio de maniobras que todavía no ha desarrollado del todo. Tiene potencial para ser un jugador sobre el que construir. Y además destaco una cosa que me llamó mucho la atención, que has comentado tú, que es la capacidad que tiene también para jugar sin balón, porque es muy importante, eh, porque siendo pick 2 o pick 3 va a llegar a un equipo que ya tiene a otra estrella y va a tener que adaptarse ahí. Defensivamente es un buen defensor. Es cierto que hemos visto en estos playoffs cómo los equipos buscan castigar el punto débil y siempre han llevado a jugadores más bajos al poste para intentar atacarle y tal. Por ahí es por donde puede venir alguna debilidad, pero yo creo que bueno, para eso está el entrenador, para eso están los sistemas y para esconder esas debilidades y para corregirlas. El debate va a estar ahí, ¿eh? Yo creo que de aquí al draft el debate va a ser si el 2 es Scoot Henderson o Brandon Miller. Yo me quedaría siempre con Scoot Henderson. Lo que le he visto me ha parecido un talento sobre el que construir un equipo importante. Me gusta muchísimo este jugador. Bueno, para esto simplemente decir que, bueno, se está hablando estos días que los Pelicans incluso podrían llegar a plantearse un traspaso en el que se involucre a Ingram incluso para hacerse con este jugador. Entonces, para que la gente sepa el tipo de jugador, ¿no? que estamos hablando y qué comparación actualmente tienes en la NBA, porque aquí sí que es verdad que he leído muchísimas cosas, desde Derrick Rose, incluso Russell Westbrook también un poco por su manera, ¿no? de penetrar al aro, también he leído ya Morant. Entonces hay aquí como un batiburrillo, ¿no? Un poco de muchos jugadores, pero todo es este base potente, no muy alto, pero que penetra y que es muy complicado, ¿no? Pararle por su potencia. Yo me quedo sobre todo con la de Ja Morant, Ujú. más que nada por la estatura también, porque Sí. Russell Westbrook es un perfil mucho más alto de jugador que no tiene problemas para defender. Pero Ja Morant sí es más bajo, con una misma capacidad atlética, un finalizador impresionante, y al igual que como le pasó a Ja Morant, tiene que ir mejorando su tiro de 3 puntos, que todavía es inconsistente. Entonces me parece que el perfil que da el de los Memphis, el que puede aportar ahora mismo es Scoot Henderson. No está mal, no está mal. Este jugador Sí. que evidentemente pues está en este pick número 2 porque aquí hay un señor que se llama Víctor, que se apellida Wembanyama, que viene de Francia y que yo creo que es uno de los pick número 1 más claros en toda la historia, ¿no? De hecho, la celebración en San Antonio cuando en la lotería tocó este pick número 1, que dicen que incluso puede aumentar el valor de la franquicia en 500 millones. O sea, es una auténtica barbaridad lo de este Barbaridad. jugador. Es digamos, un ala pivot, aunque al final puede jugar un poquito de todo. Seguro que muchos lo habréis visto. 19 años, más de 2,20 de altura, 95 kilos. Ha jugado en los Metropolitans, ¿no? de la Liga Sí. Francesa. Eh,
en cuanto a comparaciones, no hay comparaciones. Bueno, ahora hablaremos de él. 21,4 puntos, 10,6 rebotes, 2,5 asistencias, 3 tapones, 46,9% en tiros de campo, un 82 en tiros libres, un poquito menos sobre el 30% en tiros de tres, pero bueno, está jugando en la liga francesa, una liga profesional. Ahora hablaremos de ello. Y bueno, en cuanto a fortalezas, yo creo que aquí un poco de todo, no es muy complicado, ¿no? Hablar de todo. Es un jugador tan alto que puede recibir y tirar, también se puede crear, bota como un base, defendiendo el aro. Yo creo que hay pocos jugadores iguales. Yo creo que aquí casi todo, ¿no? Positivo. Lo único, diríamos, un poco de debilidad, pues el tema del físico que parece tan enclenque, ¿no? Es uno de estos perfiles, digamos, evidentemente salvando las distancias, pero como Chet Holmgren, ¿no? Que todavía no lo hemos visto en la NBA, pero estos jugadores tan unicornios, ¿no? Que evidentemente van a desarrollar su físico, pero es un jugador eso, que más allá de los kilos que le pueden faltar, que va a acabar ganando, sobre todo para pelearse en esas posiciones interiores, ¿no? Con los interiores que hay actualmente en la NBA. Pero, no sé, yo no había visto nada igual en los últimos años y leas donde leas, o sea, es imposible verlo más abajo de este pico, ¿no? No, no, es el picuno más claro. No sé, yo creo que ni Zion Williamson en su momento y ya era un picuno clarísimo. Estaba tan claro. Es que no puedes dejar pasar a este jugador, que es que lo nunca he visto, es verdad. Yo tampoco he visto nunca cosas así. Nos sorprendíamos en su momento cuando salió Pau Gasol, que era un jugador muy alto, capaz de hacer tal, no sé qué. Nos sorprendió Porzingis, pero es que no tiene nada que ver ni con Gasol, ni con Porzingis, ni con Chet Holmgren. Me parece que es la comparación, aun siendo buen Bayama más alto que Chet Holmgren todavía, pero por el físico queda esa sensación de físico enclenque y tal. Y yo creo que porque además, si las cosas van bien y Holmgren se recupera bien de la lesión, creo que a la propia NBA le va a interesar potenciar esa rivalidad que ya viene además de categorías inferiores en sus Ujú. selecciones, donde ya se han enfrentado y tal. Y creo que ahí pueden buscar un filón a nivel de marketing y de estrategia comercial también para explotar. Deportivamente, bueno, pues hay que ver, iba a decir cómo encaja en la NBA, porque no en el equipo, es decir, el equipo al revés. Yo creo que los Spurs van a construir todo a partir de Wembayama y a desarrollarle, a hacerle crecer y a construirle, a convertirle en el centro sobre el que tiene que pivotar el futuro de la franquicia. Un buen sitio, ¿no? Al final San Antonio, un grandísimo entrenador. Yo creo que es uno de los mejores sitios, ¿no? Ahora mismo para caer, un poco para desarrollarse tranquilamente, porque al final no es un equipo nada exigido, de hecho es un equipo en plena Nada, nada, reconstrucción, ¿no? O que claro, empieza ahora mismo su claro. reconstrucción. Entonces yo creo que es el mejor sitio o uno de los mejores, ¿no? Donde podía caer. Sí, nos falta ver, pues bueno, eso, que a nivel competitivo en qué punto está, porque su carrera ha sido también un poco extraña, ¿no? Fue de un equipo que sí parecía que aspiraba más a un equipo que aspiraba menos, como era el Metropolitans, este en el que está, pero bueno, con un entrenador que yo creo que a mí personalmente me parece un agrio absoluto, como es Vincent Collet, pero que debe de haberle sabido llevar bien la carrera, sabe lo que se enfrenta, un tío con experiencia. Entonces, bueno, me hubiera gustado verle en Euroliga, ya peleándose con los mejores y ver hasta dónde es. Lo han tenido un poco protegido y eso no sabes nunca si es, bueno, por tapar sus carencias o simplemente por evitar Eso es. lesiones y otras cuestiones así. Pero bueno, no hay duda de que vamos a estar todos muy, muy pendientes de lo que haga Wembayama estos próximos años. Y Bueno, este pues sí, candidato a sí. Rookie del año, a All-Star y a todo lo que A se todo quiera. lo que... A Sí, todo sí, lo que sí. se quiera, sí. Bueno, pues se ha quedado un buen análisis. Yo creo que hemos repasado estos principales nombres. Hay otros más. De hecho, ahora y antes de acabar, Enrique, sí que me gustaría que simplemente mencionaras, ¿no? Algún otro nombre que se nos haya pasado, que quizás podría entrar en estos primeros picks, ¿no? Porque hay dos, tres, cuatro nombres que he estado leyendo también por ahí. ¿Qué otros jugadores de los que no hayamos hablado? Y nos cuentas muy, muy brevemente, simplemente por cerrar el episodio y que la gente también pues les suene, ¿no? Y no se extrañe si les ven entrando en estos primeros picks. Pues mira, por ejemplo, Kayson Wallace, que es un jugador que viene de Kentucky, que es un muy buen defensor, no me extrañaría que estuviera en ese nivel. Para los que busquen tiradores, creo que Jet Howard
o Kobe Bufkin, los dos, ambos de Michigan, van a ser jugadores que estén también manejándose por esos puntos. Más allá de lotería, porque podría quizá a lo mejor entrar un nombre como Maxwell Lewis, pero ya los veo realmente más complicados. Yo creo que todos los nombres que hemos dado, más estos últimos que hemos añadido, van a ser los que conformen. Quizá Jordan Hawkins, como campeón de la NCAA, pueda tener también cabida entre estos, aunque personalmente no lo pondría. Y luego a mí este draft lo nombro siempre allí por donde voy porque me da mucha curiosidad saber quién y en qué pick alguien apuesta por Emoni Bates, que es un jugador que en su época de instituto estaba como número uno del país y que ha caído tan abajo por muchísimas cosas, pero que potencial y talento tiene para ser uno de los robos del draft si por fin consigue centrar la cabecita esa tan loca que tiene. Sí, que es complicado, ¿eh? También es complicado Sí, sí, centrar sí. esa cabeza, pero bueno, el talento está ahí. Bueno, Enrique, pues oye, nada, como siempre, ya tercer año consecutivo que te pasas por el podcast de Cancha NBA, ¿no? Para hablar de Sí. estos jóvenes talentos. Y nada, solo decirte que ya queda disfrutar de esa ceremonia de draft. Veremos dónde acaban estos talentos de los que hemos hablado. Y nada, para cerrar el episodio, decirte que ya nos emplazaremos para hablar de ese libro, ¿no? Que enseñaba antes y que tengo aquí, Generación NCAA, que has escrito y que la verdad lo poquito que llevo es una auténtica maravilla. También el prólogo, ¿no? Que está uno de los referentes, ¿no? Grande, un Principales como grande, Gerard Solé un dentro grande, del sí. baloncesto universitario. Y nada, que haremos también alguna charla hablando sobre eso. Y ahora nada, seguir viendo esos mock drafts, cómo suben, cómo bajan durante esta semana. Y nada, agradecerte otra vez pues que te hayas pasado por aquí y que has estado ya casi hora y media que llevamos hablando de estos jóvenes talentos.